Las calles en México se van quedando vacías a medida que avanza la pandemia del coronavirus. En Avellaneda, suburbio del Gran Buenos Aires, el Hospital Fiorito ha recibido en las últimas horas los 2 primeros casos sospechosos de coronavirus. Hasta el momento en el mundo se contabilizan más de 500.000 de infectados y más de 30.000 fallecidos, siendo España el segundo en el cómputo de víctimas mortales con casi 6.000. Ya no puedes salir, ya no puedes pasear por la calle, andar no se puede, carnal. Termina muy mal, si viene un familiar te quiere saludar, te puede contagiar. Tápate la boca, mi hermano, tampoco saludes a nadie de mano. Somos mexicanos y nos apoyamos, y si lo logramos después festejamos. Como siempre el mexicano se levanta, pero hay muchos que el encierro no la aguantan. Sé que nos encanta el andar de parranda, pero calma un poco que la muerte anda de esquina en esquina buscando encontrar a alguien que el cubrebocas pudo evitar. Te quiere agarrar y te puede llevar a un hospital, al fin vas a parar. Puta cuarentona, perdón cuarentena, se me hace que en Navidad no va a haber cena. Hospitales se llenan, comercios se frenan, estamos en rojo, qué terrible escena el rojo. Pinche color de miedo, por eso es que casa encerrado me quedo. Y claro que puedo salirme si quiero, pero es peligroso andar de callejero. Es necesario estar prevenidos y no visitar a nuestros conocidos, tampoco exponer a los recién nacidos. Por comer murciélago estamos jodidos. Pinches chinos se pasaron de lanza, si ven que de plano este mundo no avanza. Padre de eso obligados, ya ven que tranza, que sin sus hijos los profes ya descansan. Andar de callejero lo hacemos primero, pero que mi hermano, esto no es un juego, tienes que cuidarte, en casa quedarte. Podemos estar con familia y amigos cuando esto pase. Hay personas que dicen que el COVID no existe, pero para mí que esto no es un chiste. Si no haces caso ahora lo lamentarás cuando ya te jodiste con tus las ocasiones. No, nunca nos unimos corazones cuando pase esta terrible escena. Vendrán los tiempos mejores y todos juntos podremos gritar ¡Viva México, cabrones! Estamos en zona de corona, la muerte de repente te traiciona. Un virus a borde alborota la colonia, te derrota, destroza, se expande por todo Colombia. Escuchen eso, refúgiense, un virus anda sin soga, infectando a mi gente. 40 días supuestamente nos carga la chingada por mucha pendejada que la gente no contaba, que esto no se daba. Todos se enfermaban, gente alterada, muchos se odiaban, ninguno se amaban. Ancianos cansados, terminaban, Dios se los llevaba, todos lloraban. Mucha gente agüitada, mucha gente agüitada. Gente encerrada, la economía bajaba, vendedores ambulaban, de todo pasaba, ninguno se salva ni se salvará. Muchos se alejaban, evitaban contacto, algunos aguantaban la recia, dizque ocupaban la Susana, pasaron meses la distancia donde quedaba. Esto avanzaba, decían alto, no se paraba, no se frenaba, esto avanzaba, semáforo rojo, nunca naranja llegaba. Se elevaba.